A todos y todas, bienvenidos a esta pequeña clase de el ramo Ciencias para la Ciudadanía, o está pensado al menos en ese ramo, pero en realidad esto es para conocimiento general de cualquier persona que esté interesada en este tema, que nunca es malo, ¿cierto?, actualizarse un poquito de repente en las cosas que uno hace, eh, sobre todo con temas de alimentación, ¿sí? Que en realidad es bien... eh, está bien en boga. ¿No? Es un tema bien interesante que nos pone, ¿cierto?, a pensar un poquito en lo que comemos y si realmente eh, es chileno, por ejemplo, o finalmente qué es lo que estamos comiendo, ¿ya? Eh, por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy va a ser un poquito de esto de plantas en la alimentación, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar así a grandes rasgos. Bueno, yo en lo personal yo no soy experto en esta área, yo no soy para nada botánico ni nada por el estilo, pero sí soy biólogo, como licenciado en biología, ¿cierto? Sí sé o tuve al menos ramos, ¿cierto? De botánica y bueno, algo, ¿cierto? Me manejo al menos en las cosas más básicas tal vez que uno podría saber. Por eso también se los quiero transmitir a ustedes para que más o menos tengan en conocimiento, ¿cierto?, estas cosas. Por otro lado, bueno, esta va a ser una clase y vamos a seguir haciendo. Tengo pensado también hacer una de plantas medicinales y también que conozcan un poco de morfología básica vegetal, ¿vale? Es decir, que conozcan, por ejemplo, más allá de como una hoja o... No, en realidad no porque eso no importe, sino que algo más concreto que podrían ustedes entender o ver es, eh, por ejemplo, lo que es la flor o la estructura de la flor y el fruto. ¿Ya? Entonces, probablemente eso lo vamos a ir viendo más adelante, dependiendo de los tiempos y cómo vaya marchando todo esto. Bueno, yo soy Simón Donoso, soy profesor de Biología y Ciencias Naturales, soy licenciado en Biología y actualmente soy estudiante del magíster en Ciencias Biológicas, mención Neurociencias. Como se fijan, nada que ver con respecto a la línea, ¿cierto?, botánica, pero en general, como les decía yo, al menos tengo los conocimientos básicos para hacerlo. ¿Mm? Bueno, vamos allá entonces. A ver, hay unas pocas especies de plantas en el mundo que son la base fundamental, como dice ahí, de la alimentación humana hoy y en tiempos pasados. ¿Ya? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la feria, ¿sí? Es bien extraño porque, claro, cambia la temporada y claro, pues de repente hay más fruta o de repente hay más verdura o van cambiando las frutas o van cambiando las verduras. Pero si ustedes se dan cuenta y son un poco más o son un poquito observadores, siempre son las mismas. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Que siempre son exactamente las mismas. No hay más que una cierta variedad limitada, que yo me podría atrever a decir que no deben ser más de 20 o 30 especies distintas de cosas, ¿cierto?, que nosotros conocemos y que comemos. No deben ser más de, como les decía yo, 20 o 30. Y en las ferias todo igual, pues. Claro, uno va por los puestos, ¿cierto? Mirando, pero todos tienen lo mismo, a distintos precios y cosas, pero eso ya sale absolutamente de- del, del rango biológico, pero todos tienen lo mismo. Y es bien extraño porque eso quiere decir como que lo que hay en la feria o en un supermercado, en la parte, ¿cierto?, de los vegetales y cosas, que se pueden comer, a la gente le da la idea de que eso es lo único que se puede comer. Por algo lo venden. Pero no. Esa es la gran gracia que tiene esta clase. Se estima más o menos que en el mundo hay aproximadamente 100.000 especies comestibles y más, ¿sí? Se estima que hay más de 100.000 especies comestibles o potencialmente comestibles, vegetales evidentemente. Y nosotros entonces no comemos ni siquiera el 1% de ellos.
Entonces, es bien interesante este fenómeno que pasa, y no solo en Chile, pero en Chile es más masivo, y ya lo vamos a ver por qué, de estas especies que son potencialmente comestibles y no las comemos. Entonces, es bien extraño, es un fenómeno, ¿cierto?, que da como para pensar del por qué, ¿cierto? Y a lo mejor nunca ustedes lo habían visto, simplemente iban a la feria o veían, ¿cierto?, que la mamá o el papá o ustedes mismos compraban algo y era como lo mismo y nunca se habían preguntado la razón de por qué. Probablemente, ¿cierto? Eh, Ahora, ¿cierto? Uno podría cuestionarlo. ¿Sí? Y ya saben que lo que ustedes comen en realidad no es ni siquiera el 1% de todo lo que se podría comer. ¿Sí? Interesante. Miren, en este pequeño esquema, ¿cierto? Que en realidad es un mapa, nos muestra básicamente las regiones desde donde vienen o desde donde son originarias biológicamente las distintas frutas y verduras que nosotros consumimos. Entonces, si ustedes se fijan, muchas de las frutas y verduras que nosotros consumimos, si nosotros, por ejemplo, miramos Sudamérica, ¿cierto? Sudamérica, eh, poco de lo que nosotros consumimos es de acá, ¿se fijan? Eh, o de América en general. Muchas de las cosas que consumimos, ¿cierto? No son de acá y llegan acá, ¿cierto? Porque originariamente son de otros lados. ¿Se fijan? Como de Europa. Bueno, aquí, ¿cierto? A lo mejor no se ve del todo muy bien porque igual es chiquitito, pero si ustedes ven esto en su casa, ¿cierto? Lo van a poder ver un poco mejor. eh, de que gran parte de las cosas que nosotros comemos en realidad no son de aquí. De hecho, súper pocas son de acá. Como por ejemplo el ají, que en realidad tampoco es de Chile, sino que es de México, de Centroamérica en realidad el ají. Las paltas, lo mismo, ¿cierto? Claro, uno dice, la palta es chilena. No, mentira. ¿Cierto? Por más que hayan cerros y cerros llenos de paltos, ¿cierto? En realidad eso no es de aquí, ¿se fija? Lo mismo que el maíz, tampoco es de acá, ¿se fija? Eh, ¿Qué es de acá? Por ejemplo, el mate. El mate es de acá. Eh, bueno, algunas hortalizas, ¿cierto? Eh, pero, pero pocas cosas, ¿cierto? Son de acá, ¿cierto? Y eso llama la atención. Por ejemplo, la frutilla que uno come, ¿cierto? La que uno encuentra en el supermercado o en la feria, ¿cierto? En realidad no es frutilla chilena. La frutilla, es cierto que aquí en Chile se produce una especie de frutilla, y una frutilla más bien blanquecina, no es roja como la que uno come y que en realidad, si usted ve una frutilla blanquecina, en realidad dudo que se la coma, ¿cierto? Porque nos llama la atención. Esa frutilla la que uno come o consume en el comercio, es un híbrido entre una frutilla que se produjo, que es la frutilla chilena o la frutilla de Sudamérica, con una frutilla que se produce acá, en Norteamérica. Y el híbrido entre ambas generó la frutilla, ¿cierto? Que uno consume grandota y muy rica, ¿cierto? Eh, que está tan presente, ¿cierto? Bueno, y ahí ustedes se pueden dar cuenta, ¿cierto?, de los distintos lugares desde donde provienen las cosas. Y bueno, esto no tiene el objetivo de esta clase, no tiene que ustedes aprendan de dónde viene cada cosa, pero simplemente que ustedes vean y que entiendan así gráficamente que muchas de las cosas que uno consume en realidad no son chilenas. De hecho, la gran mayoría no lo son. ¿No? Ese es como el mensaje que quiero dar con esta diapo. ¿No? Bueno, algo bien importante y que en realidad tiene alta relevancia es un concepto que se llama la seguridad alimentaria, food security. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que este concepto lo que trata de hacer o lo que trata de decir es como asegurar la comida para la población humana, ya sea a nivel local, de una población, de un grupo de personas, de un país y global, o sea, del mundo entero. Y esto se basa por un problema, y porque verdaderamente es un problema biológico, ¿sí? Por eso es, de repente, claro, uno dice, pero ¿qué problema va a haber? Claro, a lo mejor social, ¿cierto? No es problema, pero biológicamente hablando, sí es un problema. Y ahora te lo voy a plantear y espero que lo pienses, ¿cierto? Y le tomes el peso
y lo reflexiones un poquito. Que nuestra pirámide alimenticia vegetal esté sostenida por muy pocas especies, o sea que comamos cosas vegetales, pero esas cosas vegetales que comemos son muy pocas, ¿sí? Poquísimas especies, pone en riesgo la supervivencia de la población. Y usted dirá, pero ¿cómo tan cuático? Sí, la verdad de las cosas es que sí. Cuando usted depende de tan pocas cosas, biológicamente hablando, su población está en riesgo. Y usted se preguntará, ¿y por qué? ¿Cuál va a ser el riesgo? Piense usted una cosa. Por ejemplo, suponga usted que, no sé, eh, venga alguna enfermedad, porque las plantas también se enferman, ¿cierto? Eh, algo así, así, perdón la analogía, pero no se me ocurre nada como por el estilo, pero algo así como el COVID-19, pero para el arroz, piensen, por ejemplo, o para el maíz, y que se mueran hectáreas y hectáreas y hectáreas de cosechas de arroz o cosechas de maíz. ¿Qué pasaría? Quedaría la escoba y, y mundial, ¿cierto? Y quedaría una escoba mundial, una catástrofe alimenticia mundial. Y eso pasa porque como nuestra dieta está en base a pocas especies, si a una de ellas, por ejemplo, le pasa algo y se extingue o disminuye mucho su población, se resiente todo el grupo, que en este caso somos nosotros, que nos sostenemos, perdón, en ella. ¿Se fijan? Entonces, todo el grupo que se alimenta, y que todo el grupo me refiero a toda la población humana, ¿eh? Que no es chica, que se sustenta en una cosa, si esa cosa desaparece, ¿qué come el resto? ¿Se fija? ¿Qué come el resto? ¿Qué comemos si ya no está? Y eso es lo que le pasa, y bueno, es una de las causas también de la evolución, ¿cierto?, de los organismos, cuando los recursos no están. Claro, en nuestro caso, ¿cierto? A lo mejor humanamente hablando eso no se ve tanto, pero en otras poblaciones, ¿cierto? De otros animales ocurre lo que es la competencia, ¿cierto? Entre organismos por el recurso. En fin, a lo mejor en lo humano no se ve tanto. No es que no se vea, ni que no esté, pero a lo mejor no se ve tanto. Pero para que vean, ¿cierto? Que comer pocas cosas o ser repetitivo y ser súper conciso como base alimenticia en muy pocas cosas, termina siendo grave. Y que si a una de esas pocas cosas de la base le pasa algo, toda la población que está sostenida en esta pequeña base se ve afectada. Entonces, por eso, esa es la razón y el llamado de diversificar la alimentación, ¿sí? De aprender, y por eso también el llamado de aprender a que hay otras cosas para comer aparte de las que uno come. Entonces, esto no es el llamado de que ya no como nunca más arroz, no como nunca más choclo, no, ese no es el llamado. El llamado es que tú sigas consumiendo lo que consumes, pero además puedas, ¿cierto?, tener este insumo de conocimiento para que veas otros potenciales alimentos, que no les tengas miedo y que los consumas. ¿Te fijas? Ese es como el llamado, ¿ya? Para la reflexión. Si finalmente esta clase es más de conocimiento y cosas para elegir, es más de reflexión. ¿Mm? Bueno, nuestra alimentación, y aquí te lo voy a dejar claro visualmente, se basa en súper pocas familias de plantas que están muy sobrevaloradas. Una familia de plantas es un conjunto de organismos de distintas especies que tienen características similares. Entonces, como tienen características similares, se agrupan, valga la redundancia, en un grupo, y ese grupo se llama familia, ¿ya? En una cosa que se llama la taxonomía, que es una forma de ordenar
o de categorizar a los organismos vivos. Todos estamos categorizados en esta taxonomía, donde tenemos lo que se llaman los taxones: dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Y como ya les dije, ¿cierto? Hay uno que es familia, o sea, un grupo, ¿cierto?, de organismos de distintas especies, pero que tienen características similares, están todos agrupados en este taxón que se llama familia. ¿Sí? Bueno, básicamente nuestras familias que comemos son, por ejemplo, y lo voy a empezar a nombrar desde la izquierda a la derecha, por ejemplo, la familia Cucurbitaceae. La familia Cucurbitaceae, por ejemplo, donde están las sandías, donde están los melones, donde están las calabazas, donde están los zapallos, ¿sí? Es una familia extremadamente numerosa y muy sobre representada en las cosas que nosotros comemos. Piensen todas las veces, ¿cierto?, que comen cualquiera de estas cosas que están ahí en la imagen y otras que también no están. A lo mejor, claro, pero ¿cuándo como, no sé, zapallo? Ok, a lo mejor no, tú no comes zapallos, pero sí le echan, por ejemplo, no sé, pues zapallo a la sopa, o le echan, cuando comen porotos, también le echan zapallo, y así, pues se fijan, que de igual u otra manera siempre están metidas ¿cuánto se llama? Eh, Organismos, ¿cierto?, que uno los consume. Una que es extremadamente numerosa y no me pueden decir que no, es la familia de las leguminosas. Está, bueno, los porotos, las lentejas, los garbanzos, las arvejas, el maní también está ahí. Entonces, claramente es una familia extremadamente representativa en donde está mucha de nuestra dieta que nosotros consumimos diariamente. ¿Mm? Otra que está súper representada es la familia de las solanáceas, donde está, por ejemplo, el tomate, la papa, el pimentón, por ejemplo, el tabaco, que es cierto que no se come, pero bueno, ustedes saben, ¿cierto?, lo que se hace con él. Entonces, hay mucha, ¿cuánto se llama? Sobre representación con esta familia. ¿Se fijan? Entonces, claramente, es súper importante, sumamente importante. Por último, una familia más, que es la familia de las poáceas, que vulgarmente uno le llama la familia de los pastos, porque finalmente el pasto, o bueno, las distintas especies de pasto que existen, están metidas todas en esta familia, las poáceas, que tienen sus características, en fin, que no vamos a entrar en detalle de eso. Pero eh, algo bien interesante que de las poáceas, ¿quiénes están? Por ejemplo, el arroz. El arroz es una poácea. El maíz, la avena, en fin, un montón de otras poáceas que existen y que son sumamente importantes. Hay culturas, como la cultura asiática, que el arroz es una cosa pero fundamental para ellos. ¿Se fijan? Y perdónenme, pero ¿quién no ha pasado, cierto, comiendo arroz toda la semana aquí, cierto? Porque es una cosa sencilla de obtener, es barato, y es fácil de hacer. ¿Se fijan? Entonces, y llena, que es lo otro. Entonces, claramente es algo súper importante. Y de hecho, un dato es que la familia de las poáceas son la principal fuente de carbohidratos que nosotros tenemos como ingreso, como humanos. Los humanos en general, la fuente primaria de carbohidratos que uno come provienen de las poáceas. Y usted dirá, por ejemplo, pero ¿y los fideos? Ya, pero la masa ¿de qué está hecha? De trigo. ¿Y el trigo qué? Maíz. ¿Y qué? Una poase. ¿Se fijan? Entonces, un montón de cosas que, claro, a lo mejor uno no come como tal el pasto así directo como no, pero sí subproductos elaborados finalmente de esto. ¿Se fijan? Entonces son sumamente importantes dentro de la cadena trófica o de la cadena alimenticia, al menos humana. ¿Ya? ¿Qué almorzaste ayer? Bueno, con esta pregunta en realidad te quiero hacer reflexionar el segundo que lo que te digo es cierto. Probablemente hayas comido algo de lo que está aquí u otra cosa, pero lo más probable, y me atrevo a decirlo, es que lo más probable, algo de lo que comiste tenía lo que las familias que nombramos antes. ¿Se fijan? El arroz típico, ¿cierto? Mm, Los porotos con rienda, ¿cierto?
Ya sabemos lo que son los porotos, ¿cierto? Una leguminosa, el zapallo, ¿m? La curvitácea, el choclo, otro, ¿cuánto es una poácea? Los porotos, o sea, perdón, ¿cómo se llama esto? Los fideos, los fideos, bueno, los fideos están hechos de masa y la masa viene del trigo y el trigo es una poácea. Eh, y bueno, si usted lo come con salsa de tomate, el tomate es una solanácea, ¿se fija? O el arroz, que también es una poácea, ¿se fija? Entonces, muchas de las mezclas que uno puede hacer en general es tomando las familias que te acabo de nombrar. Entonces, la pregunta es, ¿son solo esas familias las que se puede comer o hay otras cosas aparte de esto? Y la respuesta es súper sencilla. Sí, sí las hay. Sí las hay. Y muchas. De hecho, fíjate. Comida típica chilena. ¿Realmente esto es típico chileno? Así como diría Coco Legrand, ¿esto es realmente típico chileno? Claro, es cierto. Esta comida, ¿cierto? Aparece en el 18 de septiembre, ¿cierto? Y es muy rica y todos comemos y feliz. Pero analicemos un segundo si realmente esta comida es típica chilena. Veamos a ver si realmente es así. Por ejemplo, los porotos con rienda. Los porotos tienen origen biológico de Europa. De allá son los porotos, son europeos. Claro, es cierto que hace muchos años que están aquí en Chile, eso yo no lo niego, pero el origen biológico no es nativo de Chile, es de otro lugar, es europeo. Por ejemplo, las empanadas, la masa para hacer empanadas que se hace de trigo, el trigo tiene como origen Eurasia, también de Europa, ¿cierto? Bueno, más hacia la parte asiática. Por allá, por allá es el origen. Entonces tampoco es nativo de Chile, ¿se fijan? Claro, hace muchos años que existe aquí y eso yo no lo niego, pero no es nativo de Chile, no es de aquí, de esta tierra. ¿Se fija? Por ejemplo, un típico pastel de choclo o una humita, ¿cierto? Como les puse acá. El choclo eh, tiene como origen, ¿cuánto se llama? América Central, cerca de México. Por ahí es el origen del choclo. Entonces, tampoco es de aquí, ¿se fija? Tampoco es algo de acá, ¿se fija? eh, o por ejemplo un rico mote con huesillo, ¿cierto? Eh, bueno, el mote ya sabemos que ¿cuánto se llama? Es trigo, entonces es desde América Central y los duraznos tampoco son de aquí, son europeos y más bien asiáticos, son como de esos lugares. Entonces, toda esta comida típica, ¿cierto? Chilena, no tiene nada típico, no es nada de aquí. Entonces, claro, para este otro 18 de septiembre, ¿cierto? En realidad, pregúntate si realmente lo que estás comiendo realmente es típico de Chile, porque al menos las comidas típicas de la zona central, que son estas, ¿cierto? No tienen nada de chileno propio, nativo de Chile. Entonces, igual llama la atención eso, porque uno como que se identifica con estas comidas y que no, es que por ser chileno, ¿cierto? Y uno como que se enorgullece, ¿cierto? De toda la cuestión. Y está bien. Eh, pero si uno lo mira desde el punto de vista biológico, en realidad no, ¿cierto? No tiene tanta, tanta validez o tanta, ¿cómo decirlo? Tanta razón de ser el emocionarse tanto, identificarse tanto con esto cuando en realidad no es de aquí. ¿Mm? Al menos su origen biológico. ¿Se fija? Entonces, estas son cosas que en realidad te llevo a pensar o a que interactúes y logres reflexionar un poco, porque yo sé que estas son cosas que nadie se pregunta, porque yo entiendo y probablemente a muy poca gente le importe realmente qué es lo que está comiendo. O sea, si a ti te ponen una empanada, ¿cierto? O un pastel de choclo, o una humita, lo que sea, o bueno, cualquiera de estas cosas al frente tuyo, no te vayas a estar preguntando, ay, ¿de dónde? ¿En el Durán? No, en realidad muy poca gente, ¿cierto? Lo logra hacer o lo hace o le interesa hacerlo. La gente lo come, ¿no? Y me incluyo, ¿sí? Porque en realidad eh, claro, pues son cosas, ¿cierto? Que uno se pregunta,
eh, en sus momentos de reflexión personal. Y claro, como yo como biólogo, ¿cierto? Me interesa esto, o me llama la atención esto, y por eso se los hago saber también a ustedes cómo pueden, cómo el conocimiento de las cosas en realidad nos permite darnos cuenta que lo que nos identificamos tanto como chilenos, en realidad no nos identifica del todo. ¿Mm? Entonces, igual ahí es como el llamado de atención a cuestionar las cosas. ¿Mm? Es cierto, a lo mejor uno no, como les digo, a lo mejor no les interesa o cosas por el estilo. Y está bien, si nadie lo va a negar, ni va a estar malo, ni nada por el estilo. Pero cuando uno quiere ser crítico, ¿sí? En su área, como en el área biológica en el caso mío, uno tiene que aprender a criticar las cosas con conocimiento. Entonces, por eso me es importante transmitirles este conocimiento, para que ustedes también lo tengan. ¿Ya? Bueno, en Chile se poseen muchas plantas que son nativas, o sea, son de aquí, que son comestibles. Hay berries, hay bulbos, hay rizomas, hay hojas que se pueden comer y muchas otras partes. Entonces la pregunta es, ¿por qué no las comemos? Y la respuesta es súper sencilla, por ignorancia. Porque yo te apuesto y apostaría que mucha gente que en este momento me está viendo no tiene idea qué planta nativa se puede comer. Porque probablemente también, y sería también muy lógico pensar, porque tampoco conocen plantas nativas. Porque, claro, la gente, como decimos nosotros los biólogos, la gente normal, ¿sí? La gente normal mira árboles o mira plantas y lo encuentra bonito, pero más allá de eso, ¿cierto? No, uno no interioriza más, ¿sí? Eh, claro, cuando uno se dedica a la ciencia, y en especial a esta área que es la biología, a uno le llaman la atención estas cosas. A pesar de yo no ser del área específica, me refiero a ser botánico, de igual manera me llaman la atención estas cosas, porque en realidad todo lo vivo yo, Simón Donoso, me llama la atención. Pero claramente hay cosas, ¿cierto? Que la gente, como decía yo, la gente normal, en realidad no le toma mucho el peso. ¿Mm? Entonces, la invitación es que les empiece a llamar un poco más la atención las cosas que lo rodean. Vean, miren, ¿cierto? Y estudien. Las cosas que ven, si les llama algo la atención, estudienlo, pregúntenlo. Eh, no hay nada más lindo, creo yo, que el conocimiento, el saber. El saber cosas te permite tomar decisiones, el saber cosas te permite abrir puertas. Entonces, el conocimiento, sobre todo de cosas así, porque aquí no estoy hablando de biología dura y de cómo es esto y cómo se llama esta parte de la planta, no, estoy hablando de cultura prácticamente general. Entonces, con mayor razón, ¿cierto? Es bueno el poder acercarse un poco. A lo mejor, claro, es cierto, de repente los científicos tenemos ese problema de que, claro, pues, nosotros como que somos como muy reservados, ¿no? Como que publicamos las cosas para nosotros y para que lo lea gente de nuestra área y ya. Claro, pues también es ¿cómo decirlo? Un mea culpa hacia nosotros. Pero justamente también por eso nace esta idea de poder eh, eh, expandir este conocimiento, a lo mejor en parte, ¿cierto?, a la comunidad. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿por qué no las comemos? ¿Cierto? Si hay tanto, por dos cosas, como le decía, por ignorancia y porque en base, bueno, por ignorancia, porque realmente no conocemos. ¿Y quién sabe entonces? Bueno, aquí en Chile hay gente que sabe. Y no necesariamente un botánico con un doctorado, no. Aquí hay gente que sí sabe. Y esa gente es la gente de los pueblos originarios. La gente de los pueblos originarios sabe y sabe mucho de esto. A lo mejor no se sabrán el nombre científico o cosas por el estilo, y está bien.
pero sí sabe muchas de estas cosas. Entonces, pasa que el alimentarse en realidad es una cosa cultural, es un proceso cultural. Es por eso que, no sé, pues en algunos lados del mundo comer murciélago es una delicatez y ¿cuánto se llama? Y en otros lados no, pues. O sea, por ejemplo, como veían ustedes, por lo que se produjo, ¿cierto? El coronavirus y toda la cuestión, eh, por comer animales exóticos, como por ejemplo murciélago, pero ya es normal, pues. Pero piensen ustedes a una persona que está aquí y se pone, por ejemplo, en la plaza a comer murciélago. Probablemente se hayan detenido. Entonces la pregunta es rara, porque ¿por qué allá sí y allá no pasa nada? Y si uno lo hace acá, comiendo lo mismo, siendo la misma persona, ¿por qué aquí no? Y esa es la respuesta de eso, es que alimentarse más bien es un proceso cultural, cultural. La gente, la cultura dice que sí y que no. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Y todas esas cosas, eso en lo personal yo no lo puedo responder porque eso sale de mis aristas de conocimiento. Ya se lo dejo a un sociólogo o a alguien que entienda de cultura como tal. Yo me abstengo, ¿cierto?, a contestar la parte más biológica de esto. Pero sí de que es un proceso cultural y que la cultura designa las cosas que sí son válidas o que están bien y las cosas que no están bien, de eso estoy absolutamente seguro. ¿Sí? Ahora, aquí en Chile pasa algo bien extraño, eh, que también sale un poco de las aristas de conocimiento mío. Y es que hay una poca relación de la cultura dominante en Chile con la de sus pueblos originarios. Si uno se va a otros lados del mundo, y ni siquiera del mundo, de América, por ejemplo, a nuestros países vecinos, a Bolivia, Perú, eh, en realidad hay harta diferencia con respecto al cariño, al cuidado y a la representación por parte de los pueblos originarios en la cultura dominante, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de comer, que es lo que estamos hablando. Pero aquí parece que no, pues. Aquí hubo en algún momento algo pasó en la historia de este país, que yo no conozco, la verdad no sé, eh, que como que corrompió las relaciones que nosotros teníamos con nuestros pueblos originarios y la cultura dominante. Y hoy en día no nos podemos ni ver las caras, ¿cierto? Vean lo que pasa con los mapuches, ¿se fijan? Entonces, algo pasó y que como que se distanciaron estas dos culturas. Entonces, claramente en la cultura dominante de Chile no hay prácticamente ninguna representación de las cosas culturales originarias de Chile. Y una buena muestra de ello es que en la comida que uno preponderantemente come, no hay nada. ¿Te fijas? Por ejemplo, eh, ah, bueno, estoy hablando en realidad de la cultura dominante, porque evidentemente en los pueblos originarios que todavía quedan, obviamente ahí se ocupa otra cultura y también una otra cultura culinaria, en donde las cosas que ellos cultivan y todavía, ¿cierto?, siguen vigentes, pero en la cultura dominante no. Por ejemplo, no sé, pues, ¿cuántas veces a la semana comen piñones, por ejemplo? ¿Te fijas? No sé, ¿cuántas veces a la semana, no sé, comen diñigüe? A lo mejor la gente del sur pueden comer eh, estos son los diñigües, por si acaso. Son muy ricos, muy, muy ricos. Entonces, hay una riqueza cultural que en realidad no se está aprovechando y que en otros países vecinos sí está muy representada y aquí, como les decía yo en Chile, no. Entonces, hay una riqueza cultural, una riqueza en conocimiento de la naturaleza muy grande que no se está generando o no se está, más que no se está generando, no se está traspasando a la cultura, ¿cuánto se llama? Dominante. ¿Te fijas? Y eso puede llegar a ser complejo, porque si por alguna razón se llega a acabar los pueblos originarios, por la razón que sea, todo ese conocimiento también se va a ir con ellos. Y frente a eso, ¿qué más da, cierto? Bueno, eso es como para que lo reflexiones, ¿sí? Para que lo pienses.
Entonces, lo que tengo pensado ahora es mostrarles algunas, son muchas más, pero me interesa mostrarles algunas plantas nativas chilenas, plantas de aquí, que se comen. ¿Sí? Entonces, eso es mi objetivo ahora mostrarles, para que aprendan, ¿cierto?, que existen plantas que se pueden comer y que son nativas. Entonces, sumado al arroz y a las papas y a las cosas que usted y todos, ¿cierto?, normalmente comemos, también podríamos, ¿por qué no?, eh, comer también de esto. ¿Sí? Bueno, uno de los primeros eh, alimentos, ¿cierto?, que uno podría consumir es el fruto del maqui, que se llama científicamente Aristotelia chilensis, el maqui. El maqui es un árbol que tiene una baya como fruto. Bueno, más adelante, como les decía yo, ahí vamos a ver la morfología de los frutos. Entonces, cuando veamos eso, van a entender que es una baya, que es una drupa, que es un esperidio, que es una quenio, en fin. Este frutito así se llama baya, punto. Después sabrán qué es una baya como tal, o las características de esta. Esta baya es comestible, tiene ese color, ¿cierto?, oscuro, y cuando uno lo come mancha la lengua, ¿cierto?, la boca queda como negruzca, pero es muy dulce y muy rico. Se puede hacer jugo, se puede hacer mermelada y es rico en sabor y también en antioxidantes. Es muy sano y muy rico. Se produce aquí en Chile de manera natural. El maqui, Aristotelia chilensis. Ya, antes de seguir y haciendo un paréntesis, poniéndome biólogo nuevamente, así como la gran parte biológica que vamos a ver hoy día, eh, taxonomía. Taxonomía es la forma en la cual uno clasificaba, ¿cierto?, los organismos vivos. Yo les dije que uno los categorizaba en taxones, que eran dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. ¿Sí? Esos son los taxones que existen, o los más importantes, porque existen más, pero los más principales son esos. Los nombres científicos representan a los últimos dos taxones, o sea, género y especie. Y si se fijan, los nombres científicos, como estos dos que te estoy mostrando aquí y los demás que te voy a mostrar, tienen dos partes. ¿Y por qué tienen dos partes? Porque los nombres científicos son dicotómicos. ¿Y qué significa que sean dicotómicos? Que tienen dos nombres. Un nombre, dos nombres. ¿Se fijan, no? Entonces, Aristotelia, en este caso, es el primer nombre y representa al género. ¿Se acuerdan que yo les dije que representaban los últimos dos? Entonces, género y especie. Entonces, el primero de estos nombres, en este caso, representa al género. Y esto al epíteto o especie. Entonces, Aristotelia chilensis. Género, Aristotelia. Especie o epíteto, chilensis. ¿Se fijan? Todos los nombres son dicotómicos. O por ejemplo el de nosotros, el de la especie humana. Homo sapiens. Género, Homo. Sapiens, la especie. Mucha gente podría decir, pero no es sapiens sapiens. Sí, pero ese el segundo, disculpe, sapiens que va, o tercer nombre, ¿cierto? Es la subespecie. Pero la subespecie no es un taxón, no está dentro de la taxonomía. La taxonomía llega solo a la especie. De ahí para abajo no sigue. Entonces, por eso no es que no se tomen en cuenta, pero no tienen tanta validez como el género y la especie. ¿Ya? Entonces, Aristóteles chilense, ¿cierto? El maqui. Otra cosa, los nombres científicos, y esto, mucho ojo, porque estos son normas, así como cuando uno escribe, ¿cierto?, en lenguaje, donde se tildan, cuáles van con S, cuáles van con C. Aquí también eh, hay normas. ¿Y cuál es la norma? Los nombres científicos, todos, se escriben en cursiva. En cursiva. Por eso lo puse en cursiva. ¿Cierto? No va a que se diga bonito ni nada por el estilo, sino que porque así se escribe, en cursiva. Y si usted no lo escribe en cursiva, usted lo puede escribir normal, así, normal, ¿cierto? Pero lo subraya. Entonces, tiene dos opciones. O lo escribe en cursiva, o lo escribe normal, pero subrayado. No la mezcla entre ambas. O sea, si usted lo escribe en cursiva y subrayado, eso está malo. No, o es en cursiva, o es normal, pero subrayado. No las mezclas raras entre medio.
Y la otra regla importante es que la primera letra del nombre científico va siempre en mayúscula y todo el resto en minúscula. Y eso es lo que tanto les cuesta a la gente. Todo el resto en minúscula. El segundo nombre también va y parte en minúscula. ¿Ya? Yo entiendo que uno de repente con las normas gramáticas tiende a, ¿cierto?, a ponerle, pero no. En este caso, lamentablemente, así no es. Probablemente si alguien de lenguaje me ve o que le gusta la ortografía, en realidad no, así no es. Aquí, al menos. ¿Ya? Así que esas son las normas taxonómicas que uno tiene que seguir cuando escribe nombres científicos. ¿Ya? Entonces, Aristotelia chilensis, el MAC. Vamos a otro, que es el Ugni Moline, ¿sí? Ugni Moline, que se llama murtilla. Ah, bueno, aquí también, cuando usted vea terminaciones así, se, se dice ne, no se dice nae, se dice ne, ¿ya? Ojo también con eso. Moline, que es la murtilla, que es este fruto, ¿cierto? Rojo, comestible, también se puede hacer jugo, se puede hacer mermeladas, en fin. Y algo bien importante, y esto es como para que también lo reflexionen, es que últimamente se está vendiendo, y aquí en Chile se está vendiendo, una cosa que se llama New Zealand Cranberry. El New Zealand Cranberry es la mortilla chilena, pero que está en Nueva Zelanda. Entonces, ¿cómo llegó allá? La verdad de las cosas es que alguien de allá vino aquí a Chile y se llevó, ¿cierto?, frutos probablemente para allá, para Nueva Zelanda, y las cultivó y hoy en día Nueva Zelanda, ¿cierto? Es un gran productor de mortilla que vende, ¿cierto?, al extranjero, que exporta al extranjero, como nombre New Zealand Cranberry, cuando en realidad ese New Zealand Cranberry es la mortilla chilena. Entonces usted se preguntará, ¿y cómo? ¿Y se lo robaron? Es que no podemos decir que es que se lo robaron. ¿Y por qué no? Porque aquí en Chile no hay una ley que proteja lo que hizo Nueva Zelanda. Cualquier persona del mundo se puede llevar algo que es nativo de aquí y llevarlo a otro país y producir allá grandes cantidades y hacer usufructo de eso y ganar plata por eso y nadie le puede decir nada porque no hay una ley que te diga que no se puede hacer y no pasa nada. Entonces, eh, bueno, Nueva Zelanda hizo eso y en realidad nadie le puede decir nada porque está dentro de la legalidad. Pues si nadie le dice, no hay una ley que impida que eso no se pueda hacer. ¿Se fijan? Entonces, eh, para que si alguna vez lo venden en el supermercado, porque lo venden, el New Zealand Cranberry es la mortilla chilena que se produce en Nueva Zelanda, que es la misma, ¿cierto?, que usted puede encontrar en el cerro, la misma, exactamente la misma, solamente que está producida ya a escala ya industrial prácticamente, pero que era la de aquí, que se la llevaron para allá. ¿Mm? Bueno, otra interesante es la salsa parrilla, que si usted ve, dice Ribes SPP. Ya. Ribes es el género, pero aquí falta la especie. ¿Y por qué pongo SPP? Porque son muchas especies. Entonces, como yo no voy a hablar de ninguna especie en específico, voy a hablar en general de Ribes, uno pone esto. Entonces, esto, el SPP, a mí me indica, ¿cierto?, que, este caballero va a hablar del género, pero no de una especie en particular. ¿Ya? Para eso sirve el SPP. Bueno, ¿cómo se pueden distinguir, ¿cierto? Porque tienen esta hoja bien extraña que se llama lobada. Ese es el nombre que tiene esa hoja, la forma de esa hoja, lobada, ¿sí? Tiene estos frutos rojos que son comestibles, muy ricos, se pueden hacer jugo de ellos. Y este es el pariente chileno de una ribes también que se produce en el hemisferio norte, que se llaman groselas. No sé si alguna vez lo han escuchado, lo han visto, a lo mejor han viajado tal vez, o les han traído de allá, que se llaman las groselas, que son muy ricas también, son del hemisferio norte. Bueno, este es el pariente chileno, ¿sí?, de las groselas. Y prácticamente saben igual y salen aquí en Chile. Entonces, ahí tiene cómo identificarlas, ¿cierto? Y si alguna vez las ve, se las puede comer. ¿Mm? Otro árbol interesante es el arrayán,
Luma apiculata, que es el nombre, y tiene esta madera muy linda, ¿cierto? De este color café medio claro, ¿cierto? Muy linda, que produce un fruto oscuro, que es este, que es comestible y muy dulce, y es de la misma familia de la murtilla. Entonces, como es de la misma familia de la murtilla, el anterior producen frutos muy parecidos, de colores evidentemente distintos, pero de sabor y de forma son bien parecidos. Entonces también son comestibles. ¿No? Otra especie chilena que la gente del sur podría conocer, o no sé si usted alguna vez ha ido al sur, es el calafate. El calafate, Berberis micrófila, este arbolito, ¿cierto? Que produce eh, estos frutos, ¿cierto? Oscuros que son comestibles. Se puede hacer jugo, se puede hacer chicha de calafate, licor de calafate, muy, muy bueno en sabor. Otro interesante también que se encuentra, ¿cierto? En Chile es el canelo, que se llama Drimis vinteri, ¿sí? Ese es el canelo. Si bien es cierto, aquí en Chile también hay un canelo que es de Juan Fernández, eh, que no es del género Dreamy, me parece. No me acuerdo cuál es la especie, pero es de Juan Fernández, endémico de allá. Endémico significa que son de ahí nomás y que no hay en ninguna otra parte del mundo. Pero este es al menos el que está en el continente, que es bien común, el canelo. Bueno, usted tiene que saber, ¿cierto?, que el canelo es el árbol sagrado de los mapuches. ¿Ya? No sea como un presidente que una vez dijo que era el laurel, ¿ya? No, usted no sea así, ¿cierto? Este es el árbol sagrado de los mapuches, ¿ya? Algo bien interesante es que la madera y los frutos de esta planta son picantes y lo hacen, al menos los mapuches, hacen como una pimienta de esto y se la echan a la comida. Eh, Así que ahí tiene, ¿cierto?, otra forma, ¿cierto?, de condimentar sus alimentos con frutos y con madera también del canelo. ¿Mm? Aparte es alto en vitamina C, así que también hace muy bien, ¿cierto?, para la salud. ¿Mm? Muy bonito este arbolito. Ya, aquí vamos a pasar un poquito a hablar, antes de hablar de lo que es, eh, un poco de mitos y leyendas. ¿Eh? Mucha gente, yo lo he escuchado, de hecho yo debo alguna vez haberlo también dicho o haber pensado, hasta que aprendí, ¿cierto?, que esto no era así. Mucha gente dice que el piñón es el fruto de la araucaria. Y no, usted no lo diga. Y si lo pensaba, no es así. ¿Y por qué no? Porque la araucaria, estimados, no produce frutos. ¿Y por qué no produce frutos? Porque tampoco produce flores. ¿Y por qué no produce flores? Porque la araucaria pertenece a un grupo de plantas que se llaman las gimnospermas. Y las gimnospermas son aquellas plantas que no producen ni flores ni frutos. ¿Te fijas? Entonces, ¿quiénes son gimnospermas? Por ejemplo, los pinos. Los pinos también son de ese grupo, de las gimnospermas. Eh, y bueno, pasa que estos, lo que producen en realidad, el piñón finalmente son las semillas, ¿ya? Y no el fruto, porque no producen. Producen una pelota, así ¿cuánto se llama? La araucaria, que se llama estróbilo. Y en ese lugar, dentro, ¿cierto? Están estas cositas, ¿cierto?, que se llaman piñones, y que son las semillas, ¿ya? Así que nunca más fruto, esto es la semilla. ¿Y por qué no fruto? Porque no produce. ¿Y por qué no? Porque es una gimnosperma, ¿ya? No olvidar ese concepto, una gimnosperma. Las angiospermas son las plantas que producen flor y por tanto como producen flor, producen fruta. La gran mayoría de las plantas en el mundo, ¿sí?, son angiospermas. La gran mayoría son angiospermas.
Evolutivamente han sido las más exitosas y las últimas en formarse. Muy poquitas son gimnospermas y hacia abajo menos todavía. Aunque hay algunos ambientes donde otras cosas son más preponderantes, pero bueno, no, no vamos a entrar en detalles de eso. Bueno, el piñón, ¿cierto? De la araucaria, que su nombre es Araucaria araucana, ¿sí? Ese es el nombre al menos de la que está acá, o de la nativa al menos de Chile, porque hay más, ¿sí? Hay hartas araucarias distintas, no solo en Chile, y un árbol precioso, si alguna vez ha tenido la oportunidad de verlo, es un árbol muy lindo, eh, es un monumento natural en Chile, y eso significa que usted no los puede cortar, porque si los pillan, se los van a llevar preso, ¿ya? Se pueden comer estas semillas, ¿cierto? Eh, Mucha gente las cose, ¿cierto? Y se puede hacer harina, y también se comen así cocidos. ¿Mm? Yo los he probado, son bien ricos, son bien buenos. Así que invitados si alguna vez quieren hacerlo. Por otro lado, acá abajo tenemos a nuestra palma chilena, que se llama Juaea chilensis, ¿sí? Juaea chilensis, que es la palma chilena, ¿cierto? Una palmera, ¿cierto? Endémica de Chile. ¿Qué significa que sea endémica de Chile? Significa que hay en Chile y en ningún otro lado del mundo usted va a encontrar Juaea chilensis. ¿Ya? Por eso hay que cuidarlas más todavía, porque están aquí nomás. ¿Ya? Pero, lamentablemente, estas palmas tienen graves problemas de conservación. ¿Y por qué tienen graves problemas de conservación? Básicamente por el fruto que produce, que son los famosos coquitos de palma. Entonces preguntará, ¿y por qué? Porque resulta que en Chile nadie tiene una plantación de palmas chilenas para producir coquitos y venderlos. No, no, esto no es así como las paltas, no, así no es. Entonces, ¿de dónde salen? Salen de la gente que va al cerro, se encarama en las palmas y se los roba. De ahí salen. Sí, son muy ricos, ¿cierto? Todos hemos comido alguna vez, pero resulta que cuando usted contribuye con este negocio, ¿cierto? Cada coquito que uno come es una futura palma que no se está formando. ¿Se fija? Entonces, claramente estamos interrumpiendo y en gran medida la reproducción natural de estos organismos. Que usted sabe que si uno impide la reproducción de los organismos se pueden extinguir. Entonces, eh, por eso es tan importante, ¿cierto?, cuidar a estos organismos. Bueno, se puede comer el fruto, se puede comer la semilla, que en realidad es lo que uno se come cuando come los coquitos de palma, se come el fruto y la semilla juntos. Y bueno, también, ¿cierto? Eh, Se puede hacer miel de palma. Eh, Así que por eso es cuidado con la comercialización, ¿cierto? De estos coquitos de palma, eh, para evitar, ¿cierto? El hecho de seguir haciéndole tanto daño a esta noble especie. Si usted no compra, el negocio se va a hacer no rentable y como no se va a hacer rentable, la gente va a dejar de robarlo y sacarlo. Así de sencillo. ¿Mm? Entonces, yo sé que son muy ricos, pero tratemos de que no. ¿Ya? Bueno, a lo mejor estas especies que están acá no se conocen bien o no se conocen del todo, pero por ejemplo está esta menta de árbol, que es la Satureja aguilesi, es de la misma familia que la salvia, que el romero, que el tomillo, ¿sí? Y la hojita sirve para adobar carnes. Cuando uno está, así como en vez de echarle orégano, uno le puede echar de esto, estas hojitas de Satureja aguilesi, y son muy aromáticas y le da un sabor y un gusto bien bueno a las comidas. Entonces ahí tiene una forma de sazonar, ¿cierto? Sus carnes o lo que usted guste, ¿cierto? Con Satureja aguilesi. Eh, el que está bajito es el quisco, que se llama Echinopsis chiloensis,
¿sí? Que es una cactácea muy común de las- los litorales, ¿cierto? De repente los ves, ¿cierto? En el cerro, que da esa flor blanca muy bonita, y produce ese fruto que usted ve ahí, que se llama guillabe, ¿sí? Que tiene muchas ciertas semillas en su interior, que es como una especie de tuna, para que como que se hagan una idea, es como una especie de tuna, ¿sí? Que el fruto es una baya, que es ese, y que es comestible. Entonces, ojo con eso, si usted no los conocía, puede comer si alguna vez los ve, eh, porque son comestibles, ¿no? Así que son, yo nunca los he probado, pero eh, dice la gente que son muy ricos, así que invitados a probar. ¿Mm? Bueno, este que se ve acá es el quintral, que se llama Tristris corimbosus, que es este quintral. Y bueno, algo interesante del quintral como planta es que es una planta parásita. ¿Y a qué se refiere con que sea parásita? Se refiere a que parasita árboles u otras plantas, vive a expensas de ellas. Eh, para que vean que no solamente en los animales existen los parásitos, sino que también en las plantas. ¿Mm? Eso es bien interesante. Bueno, el fruto de esta plantita parásita, que es este amarillito que se ve acá, es comestible. Si bien es cierto, la gran mayoría se lo comen los pájaros, pero es comestible para los humanos, no hay problema. Es dulce el fruto. Yo he comido y es bien, bien rico. Eh, este que se encuentra acá, que se llama Astromeria lictu, el liuto, ¿sí? Eh, que es una astromeria acá típica de la zona central. Las raíces de esta plantita son unas raíces reservantes, son engrosadas, ¿cierto? Y eso se puede hacer con ella chuño y dársela a la gente que está de repente mal del estómago. Le dan ese chuño de liuto porque es de muy fácil digestión. Entonces sirve bastante para las personas que tienen malo el estómago o algo en su sistema digestivo. Lo que se encuentra a la derecha bueno, son plantas del género Dioscorea, varias especies, que uno le llama comúnmente la papa cimarrona, y que son plantas trepadoras que tienen una estructura subterránea de reserva, que es una papa. Y esa papa que usted ve ahí, ¿cierto? Se puede comer igual que las papas normales, fritas, al horno, con mayonesa, con lo que usted quiera, pero eh, no es la papa estándar que usted conoce, pues, es una papa chilena. ¿Mm? Bueno, el boldo, ¿cierto? Que se llama Peumus boldus. eh, bueno, la hojita, ¿cierto? Del peuma es súper común para la medicina, ¿cierto? Cuando está enferma la guata, un tecito de boldo le hace muy bien. Pero los frutos también son comestibles. Entonces también es interesante aquello, ¿cierto? Porque mucha gente no dudo que lo sepa, que los frutos del boldo también son comestibles. Tiene un sabor parecido al olor del boldo. No sé cómo explicarlo, pero no sé si me entienden. Un fruto parecido al olor. ¿Mm? Y aunque usted no lo crea, nuestra flor nacional, el copihue, también es comestible. ¿Mm? La Pageria rosea, que es el nombre científico, y el fruto es comestible. Se puede hacer mermelada, se puede hacer licor. Hay emprendimientos, al menos en el sur de Chile, de licor de copihue. Y los tépalos, que en realidad estos no son pétalos, sino que se llaman tépalos, pero bueno, hay una diferencia ahí, pero bueno. Los tépalos de esta flor son comestibles también. Eh, Mucha gente les pone azúcar y los congela y después se los come. Nunca los he probado, pero dicen que son muy buenos, ¿no? Entonces, nuestra flor nacional también es comestible. Y por último, este que se llama Boki, la Rizabala viternata, que da esta flor negra, muy bonita. El fruto es una baya que a lo mejor a la vista, ¿cierto? Que es esta cosa aquí, no es muy, no da mucha ganas de comerla, pero eh, es muy rica, ¿sí? El Boki.
o coquil boqui que también le llaman. El fruto es una baya comestible y está principalmente más hacia el sur de Chile. ¿Mm? Bueno, este último punto me interesa conversarlo harto porque en realidad es bien importante, porque usted puede haber aprendido cosas aquí y decir, ah, mira, el profe me dijo que yo podía comer un montón de cuestiones, ¿cierto? Que yo encuentro en el cerro muchas veces. Entonces yo mañana voy y saco a destajo. ¿Es la idea? No, ¿verdad? No es la idea. Y eso se denota en lo que se llama la cosecha sustentable, que es, o ocurre, mejor dicho, porque la mayoría de las especies que te acabo de nombrar son especies que no tienen domesticación, son salvajes, ¿sí? No es como el tomate, no, no, no es así. Entonces, si usted se pone a sacar y a sacar y a sacar y a sacar a destajo, porque lo encontró muy rico probablemente, lo más probable es que lleve esa planta a la extinción. Así de sencillo. Entonces, siempre que usted recolecte, si es que alguna vez lo hace, tiene que sacar lo justo. Y siempre, siempre dejar individuos en la población para que el ciclo reproductivo se pueda seguir. Nadie dice que usted no pueda sacar, pero siempre lo justo y lo necesario, dejando y procurando que queden individuos en la población. Óigame muy bien lo que le dije. Siempre dejando individuos en la población, porque si no, la población se extingue. Así de sencillo. Por lo tanto, por eso es tan importante, ¿cierto? Ir y saber, ¿cierto? Esto, que son principios básicos, de repente así como que caen de cajón, pero es importante mencionarlos para no olvidarlos, que son súper relevantes e importantes. Bueno, terminemos el almuerzo, ¿cierto? Con un tecito, un café. Bueno, un tecito o un café se pueden hacer de plantas nativas. Y para eso les invito a tomarse un tecito de culén, ¿sí? Un tecito de culén, Otolobium glandulosum, que es el culén, que la hoja del culén se puede hacer un té, para que vean, ¿cierto? Que no es necesario usar el té normal o el más caro, ¿cierto? Que uno conoce, sino que también se puede hacer té de una planta nativa, ¿sí? El culén. Y si le gusta el café, puede hacer un café de espino, de Acacia caven, que es el espino que uno ve en el cerro normal, ¿cierto? De flores amarillas, generalmente donde hay ganado, cosas por el estilo, siempre hay ahí. Las, los frutos, que son estos, que son, porque esta es una planta de la familia de las fabáceas. Y las fabáceas dan como fruto una legumbre. Esta legumbre, en su interior, tiene semillas. Y las semillas, si usted las tuesta y las muele, puede hacer café. ¿Se fija? Entonces, es bien interesante, ¿cierto? Que muchas de las plantas que uno ve, en realidad sí pueden ser comestibles. A lo mejor no la planta como tal, porque por ejemplo el espino tiene espina, no se come, pero fíjese que usted puede hacer cosas bien interesantes con ella. ¿Mm? Entonces la invitación, ¿cierto? Es a romper un poco los esquemas de la comida que uno hace, ¿cierto? Normalmente, a atreverse, ¿cierto? A conocer, a buscar, a buscar más información. eh, y bueno, el día que podamos salir de nuestra casa, ¿cierto? Sin tener eh, la desgracia, ¿cierto? De podernos morir o contagiar de una pandemia, si algún día sale de vacaciones o al cerro, lo que sea, ya sabe, ¿cierto? Y se encuentra de estas plantitas, sabe que su fruto, su hoja o lo que sea, se puede comer. Entonces, la invitación es a eso, a informarse más, a buscar, ¿cierto? A preguntar y nada, pues, a romper, ¿cierto? Los esquemas de salir un poquito de lo que uno come normalmente. ¿M? Bueno, eso pues. Espero que les haya gustado, que no les haya sido tan fome. Y eso, espero que les vaya muy bien y que estén todos muy bien.